Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, saludables. Hoy le traemos un nuevo episodio de nuestro webinar. Vamos a hablar hoy de empresas familiares en épocas críticas y COVID-19. Eh, Les voy a presentar a Lucia Jiménez, que quizás muchos de ustedes conocen, le han escrito. Pero bueno, aquí está ella para que los salude y les va a presentar a nuestro speaker de hoy, el amigo Sergio Kunovich. Entonces los dejo con Lucian. Las preguntas las pueden ir haciendo y al final vamos a leer algunas para que Sergio las conteste y después él se comprometió a responder algunas durante la semana que viene. Entonces, muchas gracias. Los dejo con Lucian y Sergio. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, María. Primero voy a comenzar recordándole dos cosas. Una, que recuerden que tenemos disponible nuestro primer libro como sello editorial. Si lo desean adquirir, pues pueden escribirnos al correo gerencia@sltcaucho.org. Y el día de ayer estuvimos con nuestra edición número 36 de la revista. Se las recomiendo, ya las empecé a leer y por supuesto no las pueden ustedes dejar de leer. Ahora sí, voy a iniciar con lo que me corresponde, que es la introducción de este webinar, pero comenzaré diciéndoles que estoy muy contenta y agradecida de formar parte de esta gran familia que es la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Y por supuesto, muy alegre de estar acá acompañándoles en estos momentos un tanto inusuales y retadores. En esta oportunidad, como bien María nos comentó, vamos a estar hablando de un tema un tanto diferente a lo que venimos acostumbrados, pero por eso no deja de ser importante, y creo que más en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, sin más, voy a comenzar a presentar a Sergio, que va a ser nuestro speaker. Él me encomendó que lo presentara y lo vendiera de una manera muy especial. Me dijo que dijera que era un chico muy alegre, agradable, simpático, y sí lo es. Sergio es una persona muy, muy querida, pero además de eso es empresario, es emprendedor, es técnico químico y siempre ha estado involucrado en este mundo del caucho. Su experiencia laboral ha sido en diferentes empresas, algunas de tejidos, nombraré algunas como Larico, Chaitas, y algunas son empresas familiares. Y como Sergio ha estado en este mundo cauchero, pues no podía dejar de ser parte de la SLTC. Ha hecho vida desde sus inicios, ha sido presidente y actualmente es tesorero. Y paralelo a esto es presidente de Ergin Corporation, distribuidores de hilos y tejidos industriales. Sin más, Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias, Lucian. Has dicho unas muy lindas palabras y bueno, mientras espero que toda la video audiencia se vaya ya acomodando, les voy a comentar el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son empresas familiares. Vamos a hablar sobre las empresas familiares y épocas críticas que se ha suscitado este año. Nosotros, si nos ponemos a pensar, terminó un 2019 para muchas empresas bien, para muchas empresas en forma igual, pero jamás pensamos a principio de año, cuando hacíamos las proyecciones de qué íbamos a hacer durante el 2020, jamás nos imaginamos que nos iba a pasar lo que nos pasó. Tenemos una pandemia. Es algo que es distinto, es nuevo, no estaba previsto, pero las empresas familiares siguen. ¿Y qué es una empresa familiar? Es una empresa cuyo control es ejercido por una sola familia, en la que dos o más integrantes influyen significativamente en la dirección de la empresa, mediante roles de dirección, gobernabilidad, derecho de propiedad, relaciones familiares. Cuando hablo de dos o más integrantes, más adelante vamos a hablar del emprendedor o el industrial y el empresario o el financista que generalmente existen en una empresa familiar. También tenemos que decir que una empresa familiar
existe con la intención de que la empresa siga en propiedad de la empresa. ¿Qué tipos de empresa familiar tenemos? Tenemos tres tipos, podemos dividirla. Empresa de trabajo familiar, en la cual en todos los niveles de la empresa nos encontramos con alguien de la familia. Puede ser el presidente, los gerentes, hasta empleados comunes. Muchas veces los empresarios ponen a sus hijos o sus otras generaciones en los puestos más bajos de la empresa, que pueden ser operarios, para que conozcan bien la empresa desde sus inicios. También tenemos lo que decimos empresas de dirección familiar, en la cual solamente la presidencia y los rangos gerenciales están en manos de la familia. Y por último, las empresas de propiedad familiar, donde la cual la familia es accionista y no está en el día a día de la empresa. ¿Cuál es la influencia de las empresas familiares en el mundo? Constituyen al día de hoy, a pesar de esta pandemia, el 65% de las empresas. Generan más del 50% del Producto Bruto Mundial y emplean más del 50% de la fuerza laboral. Las empresas, ¿cuánto duran? Muchas veces me preguntan, ¿cuánto durará mi empresa? ¿Cómo continuará? ¿Cómo será la sucesión? Por supuesto que el fundador, que es la primera generación en una empresa familiar, tiene su duración completa, pero comienza a haber un degradamiento pasando a la segunda generación, que se mantienen en un 30%, y la tercera generación, si hacemos un estudio, queda un 15%. Este es un porcentaje un poquito ambiguo, porque podemos decir que hay segundas generaciones que hacen crecer más la empresa, continúan la tercera y la hacen crecer y pueden continuar. Ahora, ¿cuánto dura una empresa familiar? Y vamos a hablar como un ejemplo de la familia Oji Ryokan. Están por la 46 generación al mando de un hotel o un alojamiento tradicional japonés. Explicar un poquito lo que es un alojamiento tradicional japonés es muy complejo, lo saben mejor los japoneses que nosotros, pero sí podemos decir que está en manos de la misma familia desde el año 700. Otra empresa con muchos siglos, podemos decir, en manos de la misma familia, es una empresa que produce campanas, una fundición, la Pontificia Fondería Marinelli, que desde el siglo XI está en manos de la misma familia. Chateau de Goulan, un hospedaje, un viñedo en Francia, herrería, hace 1000 años está en manos de la misma familia. Barovier es una familia que en Venecia produce cristales de Murano desde el año 1291. O sea, podemos decir que hay una continuación. Richard Dewas, una interesante papelería artesanal en Francia. Desde 1326 hacen papeles artesanales. Y como característica, uno de sus clientes fue Pablo Picasso. O sea, papeles son de buena calidad. Torrini, una cosa muy interesante. En el mismo lugar, la familia Torrini desde 1369 tiene negocios. En esa época, ¿qué comercializaban? En Firenze, armaduras, cascos para caballeros. Hoy, la misma familia continuadora vende artículos de lujo, joyas, orfebrería. Barón de Cosseguier, en Francia, viñedos y olivares por 15 generaciones. Con esto les quiero decir que las empresas familiares tienen una duración importante. Y para eso yo creo que debemos hablar también de las empresas familiares en Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica, que son el grupo de que están aquí presentes en esta conferencia. En Argentina tenemos Arcor, de la familia Pagani. Es la primer multinacional argentina. Tiene fábricas de alimentos en toda América, Europa, Asia y pronto en África. FATE, Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Comenzaron con eso, con telas engomadas. Hoy es de la familia Maganes, es una productora de neumáticos, y tienen Aluar, productora de aluminio, y hasta una represa hidroeléctrica, Futalefu. Y luego, como nombrarles otras empresas familiares, que tenemos menos años,
porque América es nuevita, no es como les contaba antes en Europa. Podemos hablar de Chaitas, de Cinco, de la Navidad Delfino, Café Martínez, Cabrales, el Diario de la Nación, Porta Hermanos, que hoy es muy importante porque es productora de alcohol y también que se necesita tanto en esta época, y también productora de Fernet 1882. Después tenemos Laboratorios Casasco y eso en vestimenta. En México podemos nombrar a la familia Azcárraga, que son los dueños de Televisa, el grupo Slim, cuyo cabeza es Carlos Slim, muchas veces figura como número 1 en la revista Forbes, como una de las personas más ricas del mundo, y a nosotros acá lo conocemos por Claro, y ustedes en México por, aparte de empresas de telefonía y petróleo, lo conocen por la cadena Sanborns, de alimentación y regalería. También está la familia Sarda, Garza Sada, que tiene Bimbo, tiene Cemento, Cemex, el Grupo México, Alfa. En Perú también grandes familias como la del Grupo Gloria, la del Grupo Age, la del Grupo Romero, la del Grupo Belcor, que tiene cosméticos. En Colombia, por nombrar un par, podemos nombrar al Grupo de Éxito, la familia Carvajal o la familia Bolívar. Y en Chile son muy conocidos la gente del Grupo Cencosud, que es de la familia Pauman, que tiene Jumbo, Falabella de la familia Solari, y Quinenco de la familia Luquic, que tiene, entre algunas cosas, aparte de navieras, el Banco de Chile. ¿Cuáles son los parámetros de éxito de una empresa familiar? Las tradicionales es la rentabilidad, para eso arman una empresa, para que haya rentabilidad. Pero a una empresa familiar, ¿qué le tenemos que sumar? Armonía familiar. Tenemos fortalezas en una empresa familiar. La unidad y afecto, el compromiso, el servicio, una visión a largo plazo, la vocación, la rapidez de toma de decisiones. Sí, en una empresa familiar es mucho más fácil tomar una decisión entre familia que tenerla en una empresa tradicional en la cual debemos tomar decisiones y pasar por varias gerencias. La estabilidad de los ejecutivos, la confianza. Y así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades. El nepotismo, muy corriente en los gobiernos y también en las familias. Los reinos, imagínense en familias con 2 hijos, uno tira para un lado, otro para otro, paternalismo, hay que tratar de conjugar ambas cosas. La resistencia al cambio, cuando ese es el problema de generación en generación, por eso la disminución de las empresas. Manipulación familiar. La contratación de profesionales poco calificados, muchas veces se ponen ese tipo de profesionales con el fin de mantener a la familia. La falsa seguridad y la delegación en la dirección. ¿Qué errores se producen en las empresas familiares? Por lo que vimos anteriormente, hay empresas que duran 1000 años y hay empresas hoy actualmente que de empresas familiares pasaron a ser multinacionales. Pero sí, como errores debemos tomar la confusión entre el hecho de ser propietario y tener la capacidad de dirigir. Nosotros le llamamos síndrome de ADN. Muchas veces uno puede ser propietario, pero tiene que darse cuenta si puede dirigir. Segundo, hablamos de la confusión en los flujos económicos. Tercero, la confusión de lazos de afectos propios de la familia y los lazos contractuales propios de la empresa. Ese es un punto clave que muchas veces se deja estar en la empresa parte de la familia que no está interesada en la empresa, que quieren hacer otra cosa y se los obliga a tomar un rol en la empresa. El punto que se está tomando mucho hoy es el retraso de la sucesión. La sucesión debe estar. Es lógico que el fundador de la empresa o el de la segunda generación le cueste empezar a dar roles a los sucesores, pero es un error. Y también quedarse inmunizado, por supuesto. El sistema social de la empresa familiar, así un cambio en la familia, un nacimiento, provoca también, hay un nuevo integrante, hay alguien más con quien dividir, hay alguien más que puede hacerse cargo, eso provoca también problemas. Por supuesto, la incorporación de la segunda generación, que muchas veces ponen gente
en segunda generación solamente por ser eso, ser un hijo, ser un nieto, pero hay que ver si esa misma persona está de acuerdo con hacerlo o no, o es obligado. Por supuesto, la muerte, divorcio ya es más complejo, y puede tener consecuencias en los otros subsistemas y así recíprocamente. Tenemos 4 leyes naturales de las empresas familiares respecto a la familia. Son 5. La quinta podemos decir que va a ser un resumen de todo esto. Pero las familias crecen más rápido que las empresas a las que son propietarias. Es lógico. Las empresas tienen un crecimiento normal, las familias crecen, se casan, se divorcian, tienen hijos, van creciendo en los colegios, y ahí empieza a haber expectativas económicas de las familias que son mayores de generación en generación. Hace falta más dinero. Eso no lo había previsto el fundador cuando hizo la empresa. Dijo, bueno, esto va a ser para mis hijos, pero después hay que dividir el mismo ingreso que tenía el fundador entre los hijos. Y ese es el primer complejo que se produce. Por estas 2 primeras, las familias cada vez son más dependientes económicamente de la empresa. Y esto, por supuesto, genera tensiones entre la familia y la empresa. Y como resumen, le damos una quinta ley natural de las empresas familiares, por las 4 leyes que informé anteriormente. Los conflictos son directamente proporcionales a las distancias entre los lazos familiares de los integrantes de las empresas familiares. Fuentes y causas de conflictos. Ausencia de una visión compartida. No entender las crisis inevitables, la ausencia que eso hay que tener un plan de sucesión cuando llega el momento y nadie sabía cómo arreglárselas en el caso de una muerte, y la ausencia de roles y responsabilidades. Y ahora vamos a hablar de un punto que hablamos al principio de lo que es una empresa familiar, en la cual es muy importante saber que esos 2 o más integrantes de la familia influyen significativamente. Tenemos el industrial y tenemos el empresario. Tenemos el industrial o emprendedor y el empresario, que es el que se dedica más a la parte financiera, a los números, a la administración. El emprendedor está generalmente en la planta. Y para darles unas primeras diferencias, pero sí lo que les quiero decir es que son importantes ambos. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta en la empresa familiar, tratar de que esos 2 puntos estén en conjunto. Porque el emprendedor trabaja mucho, mientras que el empresario piensa y elabora mucho. El emprendedor hace las cosas por él mismo o las controla personalmente. El empresario delega, controla resultados y hace crecer a los que lo rodean. El emprendedor es muy bueno solucionando problemas. El empresario es muy bueno definiendo estrategias y objetivos. Se anticipa a los problemas. El emprendedor controla que su gente esté todo el día trabajando. El empresario mide resultados del trabajo de su gente. El emprendedor hace muchas cosas, sí. Está desde en la fábrica, en la planta, se cambia junto con muchas veces en el mismo lugar que los operarios, está desde las 6 de la mañana, y está con todo. Y el empresario puede ser que llegue a las 9 de la mañana, mucho más tarde. Genera mucho valor. El emprendedor industrial se rodea de gente trabajadora y sumisa, no tiene tiempo para discutir. El empresario se rodea de gente capaz y debate con ellos a fondo cada decisión. El industrial controla el funcionamiento de la rueda operativa de la empresa, mientras que el empresario está mirando la empresa, los cambios que se producen en el mercado. En estos momentos necesitamos al empresario un poquitito más para ver qué podemos hacer con esta pandemia. El industrial, el emprendedor, premia el esfuerzo. El empresario premia los resultados. El emprendedor conoce las máquinas de su empresa. Eso es un tema muy común que uno va a ver al industrial y conoce toda. Ahora el empresario puede ser que tenga oficina en el primer piso de la fábrica y solamente conoce los números de la empresa. No conoce ni siquiera a los operarios, no conoce a la gente, pero es importante tenerlo. El emprendedor es imprescindible en el momento de crear una empresa y hacerla funcionar. El empresario es imprescindible para hacer crecer
la empresa una vez que comenzó a rodar. O sea, por esta rueda que tenemos, es primero en una empresa y en una empresa familiar tener un emprendedor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para alcanzar una sucesión exitosa? Es un proceso, un éxito primero que tenemos que tener en cuenta. No es un proceso aislado. Tenemos que considerar al grupo de interés, que son también los empleados, y no solamente a los accionistas. Se debe coordinar la dirección y la transición de la propiedad, crear un legado y pasar un sueño, no simplemente un negocio. Y por último, antes de entrar a hablarles un poquito de la crisis económica y la pandemia, el punto final que debe tener una empresa familiar es tener un protocolo familiar. Es muy importante para que cada uno sepa qué roles va a tener en el futuro. O sea, las empresas familiares tienen un futuro, pero deben tenerlo a través de un documento. Es importante que no les pase a nadie nada de la familia, pero deben tener un protocolo para saber cómo continuar. Y un protocolo familiar es un documento a través del cual los integrantes de la familia titular de la empresa proponen encauzar los problemas que puedan afectar la continuidad de la empresa familiar. Debe haber un estatus familiar, reglas de juego, debe haber una normativa que regula las relaciones económicas y profesionales entre la familia, que debemos separar, y la empresa familiar, con el objetivo principal de asegurar la continuidad de la empresa, sin perjudicar la convivencia familiar. Con eso termino una primera parte, después iremos un poquito a las conclusiones de lo que es una empresa familiar, saber que muchos de los que de la video audiencia que tienen empresas son empresas más jóvenes, no tienen esos milenios que tienen los italianos o tienen los milenios que tienen los japoneses, pero sí podemos decir que puede continuar, puede continuar. Problemas hay generalmente. Pero ahora vamos a hablar de el COVID-19. Apareció un virus sobre fines del año 2019, que es el SARS-CoV-2, y provoca una enfermedad, el COVID-19. Empezó muy de a poco, comenzó en China, hubo una ciudad que se llama Wuhan, donde se la comenzó a aislar, empezó a haber contagios, empezó a haber gente, por supuesto, que se recuperaron, pero empezaron a haber muertes. A través de, en el mes de enero, mucha gente habla que hubo unas exposiciones en el norte de Italia, más precisamente en Milán, donde hubo una cantidad enorme de chinos visitando exposiciones textiles, exposiciones de la moda. Ustedes saben que la moda nace de alguna manera en Milán, y muchos dicen que ese virus que estaba en China fue llevado a Milán y de ahí se esparció por toda Europa y luego lo que sabemos nosotros se está esparciendo por todo el mundo, por eso se lo denomina pandemia, que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y ataca a un enorme porcentaje de individuos. Así estamos nosotros con información permanente de que todo el gran porcentaje de países en este momento está en cuarentena. China, que posiblemente haya sido el iniciador, esa provincia de Wuhan ya ha levantado la cuarentena luego de más de 60 días, está comenzando a trabajar poco a poco, lo mismo que otras provincias de China, aunque las clases no han comenzado. Eso, para aclarar, las fábricas sí, pero les tengo que explicar un poquito por qué las fábricas comenzaron a trabajar en China, porque muchas fábricas tienen departamentos donde vive el personal de la fábrica dentro de la fábrica. Entonces, llegó un momento que esas cuarentenas fueron dentro de las fábricas. Así que se cerraron las plantas, tuvieron la cuarentena dentro de las fábricas, y pasó ese tiempo, dentro de algunas empresas, no había ningún más contagiado. Entonces trabajaron dentro de las empresas sin salir. Pero pasando a los temas que estábamos tratando hasta estos momentos, el COVID-19 y las empresas familiares, cómo enfrentar la pandemia, para nosotros es muy importante que las empresas familiares comuniquen a los colaboradores lo que se está haciendo para protegerlos y mantener la continuidad del negocio.
En este momento se habla mucho, hay muchas redes sociales, está la gente desinformando que la cuarentena termina a fin de mes, que continúa un mes, que en el año 2021 se abrirán las fronteras. No. Hay tanta información que lo que tenemos que hacer nosotros es la información, tenerla del gobierno, de nuestras cámaras o federaciones, en este caso el caucho o plástico, tenemos que tener las informaciones veraces, lo más veraz posible, para comunicárselas a nuestros colaboradores, para que no se sientan desprotegidos y que sepan que la idea de la empresa es continuar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todos los días tenemos un aviso distinto, no lo sabemos, pero nuestra idea es continuar. Eso es lo que debemos, hasta el día de hoy, informarle a nuestros colaboradores. Muchas empresas comenzaron a trabajar cuando son empresas indispensables para la vida. La alimentación, las empresas productoras de productos farmacéuticos, las farmacias, de a poco se va ampliando ese rubro, pero son importantes tener todo. En el rubro de caucho también son necesarios. A partir de este lunes, las empresas productoras de neumáticos están en condiciones de empezar a trabajar, pero sí va a cambiar mucho. Vamos a tener que compartir las prácticas económicas, perdón, las prácticas de higiene que se están llevando, dije económicas porque siempre relaciono la salud y la economía. Vamos a tener que compartir con nuestros colaboradores las prácticas de higiene que se están llevando a cabo para mantener la salud de los colaboradores. Sí, va a cambiar. Nuestros colaboradores van a tener que llegar a las plantas y van a tener que venir con los barbijos, van a tener que venir con ropa que se la van a tener que cambiar en los vestuarios, van a tener que tener más cuidado en los lavados de manos, los vestuarios van a tener que cambiar y los vamos a tener que controlar de otra manera porque ese es un foco infeccioso muy grande. Vamos a tener que cambiar la manera de encontrarnos en las plantas. Vamos a tener que mantener distancias. Lo que aconsejan todos los científicos con este tema de los contagios, 1,5 metros, 2 metros de distancia entre uno y otro. Sí, no vamos a poder compartir el mate. En Argentina, bueno, deben conocer todos nuestros amigos latinoamericanos el mate, que estamos acostumbrados a tomar el mate y compartirlo, ya no va a poder ser. Vamos a tener que terminar con los abrazos. Va a ser por un tiempo, esperemos que va a ser por un tiempo. Vamos a terminar con los besos, nosotros los argentinos somos mucho de darnos besos y abrazos. Vamos a tener que cambiar, estamos en la oficina y no vamos a poder compartir ni siquiera las lapiceras o viromes con las que estamos trabajando, o los teléfonos celulares. Cada uno va a tener el suyo y no lo va a poder compartir. Vamos a tener que cambiar muchas formas de vida. Otra cosa, vamos a tener que compartir información sobre la continuidad actual del negocio. Vamos a tener que compartir, o sea, vamos a tener que decirles a nuestros colaboradores cómo vamos a continuar. Y la idea es continuar. Y planes de respuesta ante la pandemia. Así que con la continuidad, que esto es muy importante, que nuestros colaboradores sepan la continuidad del pago de nóminas y prestaciones de salud. Yo le voy a dar ejemplo de Argentina, y en Argentina el gobierno va a dar a todas las nóminas que presenten las empresas que están con problemas y les va a dar un sueldo mínimo como para compensar este problema, se los va a dar el gobierno. Pero esto está pasando mes a mes, esto va a pasar para las nóminas de marzo. ¿Qué pasará en abril? Bueno, es un tema difícil de decírselos hoy. La comunicación con nuestros colaboradores, las empresas familiares, debe ser constante, porque no se deben sentir desprotegidos. Y también de esa manera que eviten confusión. No escuché que si podíamos ir, no, tratemos de nosotros darle la información para mantener el negocio. Y así que vamos a hacer, vamos a reducir, digamos, la ansiedad de los colaboradores. Y estos colaboradores que puedan venir, porque sean autorizados a trabajar, también vamos a tener que hacer una anónima de las que tengan riesgos, o sea, por edad o porque tengan alguna enfermedad preexistente, son las que vamos a tener que en un primer momento decirles que no pueden venir a trabajar hasta que esto, digamos, porque tengan alguna enfermedad preexistente que nos pueda provocar un problema.
Y ahora vamos a tener que ser innovadores. Sí, en estos momentos siempre surgen, ante los problemas surgen nuevas ideas. En estos momentos debemos promover mecanismos innovadores para apoyar la fuerza laboral. Como tema cambiante, debemos evitar la exposición innecesaria a la infección en hospitales. A través de la telemedicina se puede consultar los problemas de bajo nivel. ¿Cuántas veces estamos en la planta, viene alguien, le duele la cabeza y quiere al hospital para que le no? Ya eso de ir a las guardias por lo que sea, no va. Vamos a tener que empezar a trabajar con telemedicina, vamos a tener que comunicarnos con las obras sociales de los empleados para ver cómo sería el método para que se comuniquen con un médico y ellos le van a tratar de ver de solucionar el problema. Lo último en estos momentos, porque es muy necesario tener los hospitales y las clínicas solamente dispuestas para el COVID-19, es no llevar más gente. Y otro punto que no teníamos en la parte de salud y tener muy en cuenta es el apoyo a la salud mental a través de asesoramiento en planes de asistencia a los empleados. Y ahora les digo por qué. Porque la gente ya lleva, por lo menos en Argentina, más de 30 días, digamos, en su casa. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay ansiedades, el encierro no es lo ideal, se producen depresiones, ¿qué pasará? ¿Cobraré? ¿No cobraré? ¿Perderé el trabajo? ¿No perderé el trabajo? Y también se están produciendo, no solo mucho, pero aquí se están produciendo escenas de violencia, el femicidio acá en Argentina es importante y queremos reducirlo, pero el encierro provoca realmente todo lo contrario. Así que vamos a ver si podemos hacer alguna ayuda a nuestros colaboradores en esos temas de salud mental. Y vamos a tener que revisar nuestras propias políticas. ¿Disponemos realmente de un nivel de cobertura adecuado? Hoy vamos a tener, como dijimos, la salud, en el caso de que yo pienso, y la economía van un poquito de la mano, vamos a tener que tener una cobertura más importante. Vamos a consultar cómo nos vamos a tener los planes de salud y la continuidad del negocio. ¿Qué planes de salud? Bueno, están las obras sociales, pero si tenemos que reforzar eso para estar más tranquilos, hagámoslo. Eso queda en cada uno. Y vamos a familiarizarnos con los términos y condiciones de las pólizas con respecto a las exclusiones por pandemia y requisitos de elegibilidad. Nosotros tenemos lo que se llama las ART, las administradoras de riesgo de trabajo. Tenemos que leer esas letritas pequeñas, a ver si en esas pólizas hay alguna exclusión por alguna epidemia, pandemia. Entonces, eso es un punto que lleva a vernos en la parte económica con la salud. Lo otro que nos tenemos que asegurar es que nuestras empresas tengan clínicas cercanas a la organización que cuenten con los protocolos de salud necesarios para atender una contingencia. O sea, tendremos que ir algunos de nosotros a ver cómo se encuentra. Y las clínicas deben disponer equipos adecuados para el control de infecciones y estar preparados para aislar, transportar y poner en cuarentena de forma segura a los posibles pacientes. Y ahora pasamos a otro punto que ya hace unos años en Europa ya se estaba hablando de los trabajos a distancia, del home office, de por una cuestión de transporte, algún personal de la empresa puede quedarse en su casa 2 veces por semana y hacer el mismo trabajo. Entonces tenemos que considerar el trabajo a distancia flexible y adaptable. Pueden ser soluciones necesarias a corto plazo, ¿sí? Pero las lecciones de esta crisis actual nos van a ayudar a identificar y optimizar las áreas vulnerables antes de que llegue otra próxima crisis. Hoy tenemos la pandemia. En Argentina cada tanto tenemos un default, una devaluación o alguna otra crisis que tenemos que tenerla en cuenta. Y por qué no, quizás otra epidemia. Esto especialmente con el respecto al trabajo digitalizable, flexible de procesos de trabajo y negocios. Proporcionar en estos casos consejos y asistencia para facilitar el trabajo remoto. En producción, olvidemos este tema. En producción nos vamos a dedicar bien a lo que es el tema higiene y distancia social que decimos. Pero la gente de administrativa, gente de gerente de personal, la gente que está en ventas, la gente que está en compras,
puede hacer su trabajo en lo que nosotros le decimos el home office. Pero tenemos que darle protocolos de eso. En este momento, esa gente que puede trabajar desde su casa, ¿dónde lo hace? ¿En la cocina? ¿Qué lo hace en el dormitorio? ¿Con los chicos? Tenemos que decirles, organizarles un poquito el trabajo para que decir, bueno, vas a trabajar en tu casa de tal hora a tal hora, darle algo más fijo para que la gente se encuentre más protegida de alguna manera. Y también en el caso de los elementos de trabajo, en una familia tipo, papá, mamá y 2 chicos, hay 4 computadoras en la casa. Y no la necesita el papá, no la necesitan los chicos porque ahora están haciendo clases a distancia por la computadora. Entonces, nosotros como empresa tenemos que ver de facilitarles ese tema. Como para redondear un poquito lo que es esto que nos pasa, el COVID-19 es un clásico evento de riesgo excepcional. Por eso no lo tenemos nunca en cuenta. Las empresas no tienen riesgos excepcionales. Tenemos crisis económicas, crisis políticas, pero esto no, esto es excepcional. Pero tengamos en cuenta que puede causar una interrupción a corto plazo de las cadenas de suministro mundiales y en ciertos sectores. Pero este impacto puede llegar mucho más lejos. Debemos revisar los planes de preparación ante la pandemia. ¿Sí? Debe contar con un plan de preparación para la gestión de crisis, el cual debe incluir estructuras de gobierno, protocolos claros, lo que les había comentado, líneas de comunicación, una evaluación de la viabilidad de cadena de suministro, porque sí, nos autorizan a trabajar, pero tenemos el suministro, tenemos la materia prima. Y la colaboración con entidades de salud pública, estar en constante comunicación y colaborar, por supuesto. Además, lo que les dije, nuevos protocolos. No teníamos protocolos para una pandemia, para el entorno actual. Bueno, con esto doy por terminado el tema de empresas familiares y COVID-19 y como darles un resumen final de las empresas familiares. La conclusión es que la armonía y la rentabilidad son imprescindibles. La ética de los profesionales es muy importante. Necesidad de formalizar procesos de toma de decisiones. Hay que escribir, hay que anotar, hay que formalizar. Llamemos, es esto, lo firmamos un escribano, no nos va a hacer nada. Tomar la sucesión como un proceso, no como un hecho aislado. Y el rol de los profesionales es interdisciplinario. Así que les agradezco mucho a todos los participantes y si tienen alguna pregunta, por favor háganla y a la brevedad yo les estaré respondiendo por correo electrónico. Muchas gracias y los dejo en manos de Luciano o María. Gracias, Sergio. Había un comentario, voy a hacer yo un comentario acerca de lo que mencionaste. Ayer estaba leyendo de que van a cambiar un poco las leyes pronto, las leyes no sé, acerca del tema de los comedores en las empresas, porque bueno, los comedores no se pueden abrir así porque normalmente todos los comedores están en una mesa con toda la gente sentada uno al lado. Entonces, una de las cosas que van a pedirle a las empresas para que puedan abrir pronto es que tienen que manejar el tema del distanciamiento social, lo tienen que manejar prácticamente en todas las áreas, en las áreas de no solamente de trabajo, de dónde se va a sentar la gente, eso de los cubículos unos pegados al lado del otro, al menos ese tipo de cosas las leí que la estaban ya legislando. No sé si es por siempre va a ser así, yo sé que al menos durante un buen tiempo, prácticamente un año, yo creo que sí todas esas nuevas reglas de juego van a ponerse en pie. Voy a leerles algunas preguntas. Aquí dice Hermenegildo, dice un empresario es también un emprendedor que siempre está pendiente de su negocio en todo, su manejo y siempre innovando. Saludos desde México. Muy bueno. Aquí dice Gustavo Lacoste. ¿Y cuál sería el impacto de las diferencias generacionales y la forma de ver el trabajo que cada una de ellas posee?
Esa es una... Lo voy a contestar por email, pero el tema también tiene que ver en qué épocas. ¿Por qué? Porque el fundador, pongámosle que el fundador de una empresa la fundó en 1940 y no tenía ni tecnología, no tenía fax, todavía no tenía quizás telex, no tenía otro tipo de comunicaciones. Y bueno, la segunda generación que empezó a tener todo eso tiene otros proyectos que puede exportar, viajar, ver clientes, o sea, todo depende de las épocas en las cuales se han hecho esas transformaciones. Voy a dar dos ejemplos de empresas familiares en Latinoamérica. Una, pasamos a México y hablamos de un cliente mío que es Tornel, productora, el señor Armando Tornel, que falleció a los 100 años, fundó la empresa Tornel de neumáticos. Siguió en la familia, ojo, el señor Tornel siguió visitando a la familia hasta sus últimos días, pero la vio que no hubo continuidad. Siguió en el hijo y ya los nietos no quisieron saber nada con la fábrica y fue vendido después a un grupo de la India. Y por otro caso voy a nombrarles una empresa argentina de neumáticos de bicicleta que conozco las tres generaciones. Desde el papá, que es Imperial Core, desde el papá Bornico, o sea, el fundador, Daniel el hijo y Alejandro, hoy en manos de la empresa de Alejandro Bornico. Hay continuidad y hay ideas. Y hoy el abuelo está muy contento de su nieto que continúe con la empresa. Ivanov Castellanos pregunta dónde podemos obtener más información sobre las empresas familiares y si existen modelos de protocolos de familia. Hay modelos de protocolo, se los voy a enviar si tienes el email de la persona que hizo la pregunta, le voy a mandar ciertas copias de protocolo para tener una idea. Hay sí modelos de protocolo que lo tienen varias escribanías y nos las pueden dar un modelo de protocolo digamos, de paso de generación en generación. Bueno, creo que con esto, gracias. Creo que con esto tenemos todo. Yo quería recordarles la semana que viene tenemos a Carlos Zácaro, que anda por ahí, que lo vi. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Que nos va a hablar de adhesión sobre piezas de EVA. Tema un poco diferente, pero interesante. Entonces, bueno, les agradezco a todos que estén aquí. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias a todos Gracias, los que han visto esta conferencia y todos los emails que me pasen serán respondidos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Lucia. Hasta luego. Chao.